Es cada primer domingo de mes tener un tiempo donde nos volvemos a enfocar y recordamos cuál es la misión que el Señor nos dejó. Y qué lindo es poder estar conectados con hombres hombres y mujeres que están sirviendo en diferentes contextos y tener la oportunidad de verles ahí, de orar por ellos, de servirles también, de sostenerles. Es una oportunidad que el Señor nos ha dado como iglesia y es un regalo de Él, de su gracia. Hace algunos años, antes de empezar la iglesia, escribimos algo que llamamos la declaración de visión de la iglesia y nos ayuda a recordar a dónde estamos apuntando. Y la declaración de visión dice que como Iglesia Bíblica Misionera de San Justo soñamos con ver el día cuando toda Argentina esté saturado con iglesias donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente, produciendo una comunidad donde cada creyente esté adorando al Señor, adorando a Dios, madurando en el Señor y activamente involucrado en el servicio a los santos y la predicación del Evangelio, uniendo fuerzas en compañerismo hacia una extensión a todo el mundo para la gloria de Dios y la salvación de muchos. Esa declaración nos ayuda a mirar el norte, ¿no? Hacia dónde estaba apuntando nuestra iglesia, y en el corazón de esa declaración está el que vemos iglesias fundándose y creemos que eso es el propósito central al hacer discípulos a través del inicio de iglesias, y una clase de iglesia donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente. Cuando estábamos empezando todo el proyecto de comenzar la iglesia y pensábamos en reproducir obreros y iglesias en nuestro país y en otros lugares, pensamos que una herramienta clave iba a ser preparar a estos hombres para esa tarea. Y arrancamos con el Centro de Capacitación Pastoral en el año 2009, que es una herramienta que coordina los esfuerzos de las iglesias bíblicas misioneras, porque hay varios pastores involucrados ayudando en la enseñanza y en diferentes áreas, para poder entrenar a hombres para el ministerio. Pero hay algo que es claro y que nosotros en el CCP lo hemos hablado desde el primer día, y es que un pastor no se forma en una institución educativa, en una organización eclesiástica. No podés formar a alguien para hacer algo en un entorno totalmente extraño al cual vos le estás preparando para ir. Si un hombre lo estás preparando para ser un hombre de iglesia, él tiene que serlo en todo su ADN. Y no hay mejor ambiente para preparar a un hombre para el ministerio que en la iglesia local. No hay mejor persona para preparar a un obrero que va a salir al campo y trabajar en la iglesia que hombres que están en la iglesia, que están enseñando en la iglesia, que están pastoreando en la iglesia. Y no hay mejor lugar, no hay mejor entorno para preparar a un obrero que no en el aula de clase donde él se sienta y responde preguntas, sino en la vida de la iglesia, donde su vida es expuesta y donde él interactúa con otros que le observan y que tiene que él enfrentar su propio corazón y que tiene que crecer y madurar en todos los aspectos de su vida. La iglesia es el lugar donde se forman estos obreros. Y si esperamos ver eso que decimos, toda Argentina saturado de iglesias, lo que tenemos que orar es por los hombres de nuestra iglesia, y por los hombres en cada iglesia, y por las dinámicas en esa iglesia que formen las cualidades en estos hombres que puedan llevarlos a ser líderes aptos para la tarea. Cuando pensamos en un hombre que se prepara para el ministerio, usualmente pensamos en dónde va a ir a estudiar, pero lo primero que tenemos que pensar es cómo él va a responder a la enseñanza en el contexto de la iglesia, cómo él va a dar pasos de obediencia y de compromiso con el Señor en la vida de la iglesia, y cómo va a estar expuesto a la vida de la iglesia madurando un paso a la vez. Cuando pensamos en cómo preparar a un hombre para el ministerio, tenemos que pensar, bueno, ¿para qué lo estamos preparando? ¿Qué es lo que hace tan importante la tarea pastoral?
¿Y por qué hay tantos requisitos para esa tarea? ¿Y qué clase de requisitos son los que se piden para esta tarea? Y de esto estamos hablando en 1 Timoteo capítulo 3. En este pasaje vemos qué alto que se puso la vara, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar en su crecimiento, en su madurez un hombre para poder estar calificado para esa función. Y la razón es simple, es que este hombre va a tener un lugar de gran influencia en la institución más importante en este mundo. La institución a través de la cual el Señor está cumpliendo su propósito de edificar su iglesia, que es la iglesia local. Así que este hombre que va a estar en esa función crítica, es de esperarse que se van a esperar cosas de él. Cuando este hombre esté aprobado y entre en la función pastoral, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Esta semana estaba repasando nuestros estatutos en la iglesia y volví a leer lo que se pide del pastor en nuestros estatutos, qué es lo que entendemos que tiene que ser la función de un pastor. Y te quiero leer algunas cositas o mencionártelas, así a grandes rasgos, para que tengas el cuadro, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? ¿Para qué se está preparando este hombre? Bueno, el pastor va a tener la responsabilidad, dicen nuestros estatutos, de acompañar el desarrollo espiritual de los miembros en todas las áreas de su vida. Y claro, para poder ayudarles a crecer y a madurar, él tiene que entender cómo madura una persona, cómo se avanza espiritualmente, cómo se ganan batallas en la santificación. Él va a tener que enseñar a través de la enseñanza pública y privada, corregir, instruir, exhortar, estimular a la congregación al conocimiento de Dios y a una vida que le honre a Él. Él va a tener que estar cerca de las personas en las situaciones que ellos viven y enfrentan y ayudarles a traer la sabiduría de Dios a todas esas áreas. Él va a tener que guiar a la iglesia a cumplir con la gran comisión, que es discipular esta nación y discipular todas las naciones. Él va a tener que guiar un equipo de trabajo y organizar los diferentes aspectos de las funciones oficiales de la iglesia y las no oficiales. Organizar programas, ministerios, y guiar a estos equipos para que vivan de acuerdo a los principios bíblicos y logren los objetivos que se plantean para poder avanzar como iglesia hacia el gran objetivo de discipular a las naciones. Él tiene que cuidar la parte administrativa, las finanzas de la iglesia, él tiene que poder liderar la parte de los requisitos legales de la iglesia, él tiene que poder acompañar a los miembros en los momentos de gozo y en los momentos de gran dolor y dificultad. Él va a estar al lado de estas personas, acompañándoles en todas estas situaciones. Él va a estar guiando a la iglesia en el cumplimiento de las ordenanzas, y él va a ser un ejemplo para la iglesia a seguir. Así que cuando uno pone todas esas responsabilidades sobre una persona, se da cuenta lo difícil de esta tarea. Se da cuenta de lo alto de este llamado, del valor que tiene, la importancia que tiene y de las demandas que hay sobre este ministerio. Y cuando yo me siento acá el domingo a hablar de 1 Timoteo 3, no quiero que piensen de que lo estoy diciendo como el ejemplo perfecto de todas estas cualidades. Porque cada vez que lo preparo y me preparo para venir a enseñar, siento convicción, hay muchas áreas en las que tengo que seguir creciendo. Pero lo que tenemos acá es un estándar mínimo que el Señor pide para cualquier hombre que va a tomar esa función. Porque ellos tienen que guiar a la iglesia a vivir todo esto. Ellos tienen que ser el ejemplo para la iglesia, el modelo, que les va a decir cómo es que se hace en la práctica. No solamente él tiene que hablar de estas cosas, él tiene que poder reflejarlas en su vida. Bueno, esto es por lo cual tenemos que orar como iglesia. Tenemos que orar que el Señor produzca esta clase de hombres en nuestra iglesia. Esto es por lo cual tenemos que trabajar.
Tenemos que trabajar para que nuestros hijos varones cultiven estas características desde su niñez y aprendan a vivir una vida que honra al Señor. Tenemos que trabajar para que los hombres que estamos discipulando puedan dar a esta medida. Tenemos que orar y trabajar para que los hombres que todavía no están en nuestra iglesia, que están ahí afuera, que están perdidos todavía, pero que el Señor les ha elegido para que sean líderes de su iglesia y puedan guiar a sus iglesias en la obra del Señor. Y necesitamos ir y alcanzarlos para Cristo y acompañarles a madurar en la fe hasta que lleguen a poder estar a esta altura en su vida espiritual. Así que todo lo que tenemos acá se vuelve como un incentivo para nuestra iglesia. Y para los hombres de nuestra iglesia, y las mamás de nuestra iglesia, y para nuestra iglesia en su conjunto, que tiene que orar y trabajar para que hombres puedan madurar. Y nadie puede reemplazar a la iglesia en esto. Ningún seminario, ninguna institución puede hacer esa tarea. El CCP puede acompañar, puede dar alguna herramienta específica en la formación, pero no puede formar el carácter en todos estos aspectos, ni puede evaluar el carácter en todos estos aspectos. La iglesia lo tiene que hacer. Así que depende de nosotros, de ustedes. Formar a un hombre para el ministerio requiere a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que vibrar por esto, tiene que desear esto, tiene que orar por esto, tiene que acompañar esto, para que veamos más y más hombres crecer y madurar, para que podamos ver eso que decimos. Toda Argentina saturado con esta clase de iglesias. Y el mundo entero. Así que esto es una parte del estudio de 1 Timoteo muy importante. Si en algún momento vos pensaste esto no es para mí, no aceptes esa idea. Todos estamos juntos en esto. Es la tarea de toda una iglesia entender estos principios, vivirlos, saber evaluarlos y acompañar a estos hombres en todas las edades para que lleguen a esta meta. Así que estamos en 1 Timoteo capítulo 3 y hoy vamos a avanzar un poquito más en esta lista de requisitos. Recuerden, estos no son ideales, son requisitos mínimos que debe cumplir un hombre para poder ocupar el lugar de un anciano, un obispo, un pastor en la vida de la iglesia. Así que vamos a leer de nuevo el versículo 1 y déjenme leer hoy todo el pasaje. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar acá. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, retomamos la lista de requisitos en el versículo 3 entonces, y el requisito próximo que vamos a estudiar, vamos a marcar que el anciano debe relacionarse con otros gentilmente. El anciano debe relacionarse con otros gentilmente. Y usa la palabra en nuestra traducción, sino amable, amable. La palabra que aparece en el original es una palabra bastante amplia, que puede abarcar palabras como bondadoso, paciente, agradable, servicial, gentil, clemente, afable. Todas estas palabras encajan dentro de este concepto griego de lo que significa esa palabra amable. No hay ninguna palabra en el español que solita pueda representar la palabra que aparece en el griego. Pero todas estas cualidades que acabo de leer recién apuntan en esa dirección. Esto es lo que significa, este hombre tiene que ser amable. Tal vez serviría un contraste que aparece en Tito capítulo 3, versículo 2, aparece la palabra amable en contraste con pendenciero. Dice así, que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables. Entonces, pendenciero, amable, son dos opuestos. ¿Y cómo lo veríamos? Bueno, el pendenciero va a encontrar en cualquier situación una razón para reaccionar, para hablar mal, para hablar con palabras duras. Por lo tanto, la persona amable es lo opuesto. Es una persona que estaría dispuesta a ceder, que es paciente, que hace concesiones a personas entendiendo las debilidades de las personas. El pastor no solamente tiene que ser una persona capaz de actuar amorosamente con las personas que le caen bien o que son fáciles de tratar, sino con las personas difíciles. Con las personas, ¿no es cierto?, que no responden a la enseñanza, con las personas que parece que su tono de voz siempre están molestas. Cuando siempre hay una razón algo para señalar, una crítica para hacer, la amabilidad se va a ver en ese momento, en que él pueda hablar en una forma que honre a la persona y no que desacredite a la persona o pisotee a esta persona. Esta cualidad, ser amable, no es algo que solo el pastor tiene que hacerlo. Todos tenemos que ser amables. Hay varios textos ahí en Filipenses 4:5, por ejemplo, dice así: vuestra gentileza, y ahí la palabra gentileza es la misma que aparece acá, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y ahí Pablo le habla a todos los creyentes. El creyente tiene que ser una persona gentil. El creyente no puede darse el lujo de decir, bueno, pero yo soy así, yo hablo así, tienen que aceptarme, ¿no es cierto?, como soy. Él representa al Señor. Y es más, esa expresión, el Señor está cerca, cuando Pablo usa esa idea, no está hablando de la segunda venida, sino que está hablando de la cercanía del Señor constante. Él está cerca siempre. Él escucha cómo respondemos, cómo actuamos con las personas. Él está cerca. Y eso tiene que ser un incentivo para que siempre hablemos con amabilidad. O gentileza lo usa ahí la palabra. Pero hay un pasaje que tal vez quisiera que abramos ahí en Santiago capítulo 3. Me parece muy, muy incisivo en este punto de lo que es la gentileza, porque se usa esta misma palabra en Santiago 3, versículo 17. Santiago acá confronta a hombres que pretenden ser sabios porque conocen mucho y saben cómo responder preguntas difíciles, y esa sabiduría, ¿no es cierto?, ha inflado a estos hombres. Y Santiago los quiere bajar de allá arriba, ¿no es cierto?, y ponerlos en donde se evalúa la verdadera sabiduría de un hombre. Y él dice, bueno, la sabiduría del mundo es la sabiduría que se va a mostrar en una conducta contraria al Evangelio. Pero el versículo 17 dice así, bueno, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa sabiduría donde hay celos y contención, y esa palabra contención es pelea, donde hay peleas, la sabiduría de esa pelea no es una sabiduría espiritual, es una sabiduría, dice el versículo 15, terrenal, animal, diabólica. No es nada sabio cuando una persona pierde los estribos, por más que esté diciendo algo acertado. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y aquí viene la palabra, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el sabio. El sabio es la persona que puede interactuar en esa tensión, en esas diferencias, en ese conflicto, con estas cualidades. Una persona amable demuestra ser verdaderamente sabia. Entonces, esto es lo que se espera de todo creyente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es así. Hay muchas personas que cuando ven al Dios airado, justifican en esa ira de Dios su mal genio y su mala actitud. Y piensan, Dios es así. Pero no te confundas. La severidad con la que Dios
trata el pecado, no anula esta cualidad en Dios, de ser un Dios amable. La misma palabra aparece en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. En esa primera expresión, cuando se manifestó la bondad de Dios. Nuestra salvación es la evidencia más grande de esta cualidad en Dios. Dios es un Dios bondadoso, bondadoso. Esto se dice de Jesús también. Ahí en 2 Corintios 10:1, Pablo dice así, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo usa esta palabra y se traduce allá como ternura, es la misma palabra, pero en vez de amable se usa la palabra ternura en el español. Y acá Pablo dice: Cristo era tierno. Pero vos decís, ¿y qué pasó el día que agarró el látigo y lo echó a todos del templo? ¿Se le fue la ternura? No, no. El celo de Dios estaba en su alma. Y ese celo se manifestó en ese momento en algo de lo cual él tenía el poder y la autoridad para hacer. Es la casa de su padre. Es Dios en el templo, echándolos a todos, ¿no es cierto? Entonces, así lo tenés que ver. Pero no te tenés que perder a un Jesús tierno. Y vos lo ves en los evangelios, ¿no? En la forma en la que él habla a las personas, aún en sus limitaciones, debilidades, pecados. Él es tierno. Y esto es lo que atrajo a los pecadores hacia él. Eso es lo que abre la puerta para que una mujer prostituta, ¿no es cierto?, se atreva a venir y echarse a sus pies y llorar sobre sus pies. Porque Jesús tiene algo que los demás fariseos, que los fariseos no tenían, los demás maestros de la ley. Todos eran indiferentes y crueles con los pecadores. Jesús era tierno. Y esta ternura, ¿no es cierto?, es de la que habla Pablo. Es lo que dice Mateo. ¿Se acuerdan cuando ahí en Mateo 12:20 dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria a juicio? ¿Sabés con qué actitud Jesús anduvo en esta vida? La caña que ya estaba quebrada, él no la termina de romper. El pábilo que estaba humeando no lo termina de apagar. Muestra, ¿no es cierto?, la actitud amable con la que él actuó aún en un momento de oscuridad y quebranto para la nación de Israel. Así es Dios, así es Cristo, así tiene que ser los pastores. Strauch comenta sobre esto y dice: por eso es que Dios espera que sus pastores apacienten a sus corderos como Él lo hace. No permitirá que su pueblo sea arrastrado, golpeado, condenado ni dividido. Dios no permite eso. Sus pastores tienen que ser tiernos, porque Él lo es, y ellos le representan a Él. Entonces, el anciano debe relacionarse con otros gentilmente. Acá tendríamos parecernos: sos vos amable y respetuoso con personas sencillas y débiles. Tratás con cortesía, respeto, consideración y de forma servicial a personas irritantes. Esto es lo que un hombre debe ser. Lo que llamamos caballerosidad. La Biblia lo llama, ¿no es cierto?, amabilidad, o en esta expresión de esta manera. El anciano, el próximo punto, el anciano debe evitar las peleas. El anciano debe evitar las peleas. Y la próxima palabra es una palabra que habla de una característica que ya mencionamos antes, cuando vimos el no pendenciero. Acá usa la palabra apacible. Y son dos cualidades que están contrapuestas, ¿no? No pendenciero y apacible se refieren a la misma cualidad, solo que dicho de forma opuesta. Uno no debe ser algo y el otro sí debe ser, pero van de la mano.
Apacible significa literalmente que no se enreda en peleas. Es esa persona con la que nadie se pelea. Viste que hay personas que tienen esta cualidad, ¿no? Es difícil pelearte con esa persona, porque su postura, sus respuestas, sus tonos, su servicio, su actitud servicial, todo eso no apaga cualquier intento de pelea, ¿no es cierto? Cuando vos porque para pelear se necesita dos lados, ¿no? Puede haber una persona enojada, pero no habría dos peleando, a menos que los dos tengan ese impulso. Y el pastor tiene que ser la persona que apaga. Tiene que ser la persona que va a venir el incendio, ¿no es cierto? Y cuando llegan a él se apagan esos incendios, porque él es más bien un pacificador. Es una persona apacible, no una persona con la que es fácil pelearse, aún diciendo cosas, ¿no es cierto?, que van a herir. Él no disfruta la controversia ni va a entrar rápido en discusiones, aunque muchas veces su responsabilidad de proteger al rebaño va a ser que él hable con firmeza. Pero esto no es porque él disfruta estar en contra de otros, porque él más bien es un pacificador por naturaleza, él ama la paz. Y por eso puede enfrentar el rechazo, el maltrato, con una disposición gentil. Él va a poder perdonar a otros, aún antes que vengan a pedirle perdón. Su corazón va a estar dispuesto a perdonar constantemente. Bueno, ya vimos esta cualidad antes, así que no quiero gastar mucho más tiempo en esto. Son dos cualidades que van de la mano. El anciano debe evitar las peleas. Y volviendo a ese mismo principio, dijimos, esto es lo que todos tenemos que ser, especialmente los hombres. Esto es lo que las mamás tienen que forjar en el corazón de sus hijos desde la infancia, para formar hombres que pueden vivir en medio de la tensión sin reaccionar. El próximo, el anciano no debe amar el dinero. De nuevo, este es parecido a uno de los requisitos que ya vimos. Ya vimos no codicioso de ganancias deshonestas. Y ahora vamos a ver el que señala a una persona no avara. Cuando vimos el que no codicie ganancias deshonestas, lo que vimos fue que él no debe usar el ministerio para enriquecerse. O sea, él no debe ver su función pastoral como un camino para lograr una ventaja económica. De ninguna forma. Esa es la parte que ya vimos. Ahora, este aspecto del no avaro abarca otra parte de este amor al dinero. ¿Por qué? Pensémoslo así. Hay hombres que no necesitan la plata de la iglesia para tener sus recursos, porque son hombres que tienen sus propios negocios. Y entonces tienen las dos funciones. Ellos trabajan en la iglesia y también se desarrollan laboralmente. Entonces uno podría decir, bueno, yo no soy codicioso de ganancias deshonestas, porque la iglesia no me da nada, ni me importa nada que tenga de la iglesia, porque donde está todo el dinero que yo realmente busco es mi negocio. Pero espera un poquito, porque eso también descalificaría a un hombre para el ministerio. No solamente lo descalifica usar mal el dinero del Señor, lo descalifica también desear el dinero, aunque sea por un camino legítimo que no es el camino de la iglesia. Porque acá está el requisito. El requisito es no avaro. ¿Qué es no avaro? Bueno, literalmente él está libre del amor al dinero. La palabra está compuesta por tres conceptos, ¿no es cierto? Filos, ¿no es cierto?, que es amor. Después la palabra dinero, que aparece, amor al dinero sería la raíz, y después la alfa negativa griega, que es no amante del dinero, libre del amor al dinero. Entonces, te das cuenta que este principio va más allá que solamente cómo uso el dinero de la iglesia. Esto tiene que ver con dónde está mi corazón en relación al dinero en general. Y como les digo, un pastor puede tener una empresa y puede ser muy próspero en esa empresa. Un pastor puede heredar muchos bienes de su familia y tener muchos recursos.
No es extraña esta situación, la vemos constantemente. Los que conocemos muchas iglesias, esto es algo común. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que un hombre no puede ser? Bueno, no puede amar el dinero. Esté en la condición en la que esté, gane el dinero en la forma en la que la gane, no puede amarlo. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, el amor al dinero es un pecado muy serio. Ahí en Efesios 5, versículo 5, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice en Efesios que una persona que ama el dinero evidencia no ser de Cristo. Esa persona va a ir al infierno. Te parece drástico esto, pero Juan lo dice también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es salva esta persona. Ahora, claro, el salvo lucha con el amor al mundo. Pero hay una diferencia entre una persona que lo reconoce como algo malo y escapa, y una persona que está totalmente entregada a eso. Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores. O sea, no es que no se debe, no se puede. Si vos ves a una persona sirviendo al dinero, ya sabés que no sirve a Cristo. Ya sabés que no es de Cristo. Porque no se puede servir a dos señores. Ahora, un creyente lucha con esto también. Pero una cosa, como te digo, es una lucha con un pecado, y otra cosa es que esta sea la característica de esta persona. Lo que dice Efesios 5 es que los avaros no van a entrar al reino. ¿Por qué los avaros son idólatras? Ellos adoran a otro Dios, no al Dios verdadero. Ahí en 1 Timoteo capítulo 6 habla de los peligros de la avaricia. Es un pasaje bastante extenso, pero déjenme solo mencionar ahí en el versículo 8, dice así: así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es el peligro del dinero. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, un hombre que ya demostró ser un hombre consagrado en su vida económica. Pero Pablo le advierte a Timoteo de los peligros del dinero, porque nunca se va esto. Nunca termina de ser un peligro que acecha al hombre de Dios. Es tan grave esto que Strauch dice que es como una intoxicación que intoxica aún hasta los hombres más fieles, llevándoles al desastre total. Este es el peligro del dinero. Si esto no es chequeado de forma constante, eso que comenzó de una forma muy inofensiva puede terminar arruinando todo. Y es lo que Pablo advierte acá a Timoteo. ¿Y qué tienen que hacer entonces, Timoteo, con los ricos? Los que tienen dinero, ¿cómo tienen que actuar? Dice así: a los ricos de este siglo, versículo 17, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Miren, hay cosas que el pastor tiene que enseñar y hay otras que tiene que ordenar. Ordenar significa no hay opción, no hay chance en esto. Sí o sí lo tenés que hacer. Y una de esas cosas, el pastor tiene que ordenarle a los que tienen dinero que sean dadivosos, generosos, ricos en buenas obras. Esto no es una sugerencia, esto es una orden del Señor. ¿Por qué es una orden del Señor? Por el peligro que el dinero representa para Él. Es una orden del Señor, en primer lugar, por esa causa. Y por otra razón.
Porque el Señor te dio una plataforma para ganar tesoros en los cielos que no tenés que desperdiciar. Que tengas riquezas en los cielos depende de que vos uses tus riquezas de una forma fiel. Entonces, esto es lo que Timoteo tiene que hacer. Ahora, ¿cómo un pastor le va a ordenar a otros hombres a dar de esta manera si él está viviendo para sus propios deseos? Si él está obsesionado con su progreso económico, si eso es lo que condiciona sus decisiones, ¿cómo él va a guiar a otros? Él no va a poder ser el modelo para nadie. Por eso el pastor no tiene que ser avaro, él tiene que estar totalmente libre del amor al dinero. Él tiene que haber demostrado fidelidad y victoria en estas áreas. De otra manera, no tiene que estar ahí. Porque si no, no va a poder hacer esta función. El amor al dinero lo que expone en su raíz es una falta de contentamiento. Lo dice ahí en Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El amor al dinero lo que muestra es falta de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento no es conformismo. Todos queremos la excelencia en todo. En nuestro trabajo, en nuestra casa, queremos que nuestra casa esté linda, ordenada, desarrollada. Todo eso queremos, pero contentamiento significa lo que el Señor me dio es lo que necesito. Estoy satisfecho con esto. Y si el Señor me da más, voy a agradecerle a Él y voy a usarlo para llevarle gloria a Él. El amor al dinero, en esencia, es un apetito por algo que siento que falta. El creyente no debe vivir de esa manera. Nada falta al creyente. Debe vivir con contentamiento. Tiene que estar contento con el celular que tiene, contento con la compu que tiene, contento con la casa que tiene, contento con alquilar, contento con ser propietario, tiene que estar contento con el auto que tiene que estar contento con todo lo que tiene. Y si el Señor le da más, usarlo para su gloria, en esos elementos también. El amor al dinero es totalmente inadmisible para un ministro. Hay varios textos, ¿no es cierto?, que lo señalan. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo le dice esto a Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, vos sos un soldado. Un soldado no puede estar enredado en los negocios de esta vida. Ahora, esto no quiere decir que un pastor no puede tener un negocio, pero lo que quiere decir es que no puede estar enredado en ese negocio. Ese negocio no puede ser su más alta, no puede ser ahí donde están sus anhelos, sus objetivos, solo su negocio, lo que el Señor le dio para administrar, para los propósitos del reino. Él no se puede enredar en los negocios de la vida. La avaricia es lo que marca a los falsos maestros. Muchos textos, segunda de Pedro, capítulo 2. Por avaricia harán mercadería de vosotros. La avaricia es lo que marca un falso maestro. Un falso maestro no solamente se conoce porque está enseñando herejías, se conoce porque vive mostrando el fruto de la herejía, que es uno de ellos, la avaricia. Un hombre avaro que está en el ministerio. Tenemos que poner un signo de pregunta muy grande sobre su cabeza, porque esta es una de las marcas de falsos maestros. Tito 1:11, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo mismo, falsos maestros que usan o buscan la ganancia. Así que, déjenme cerrar esto con dos cositas. Primero, una historia. Muchos han escuchado acerca de un predicador inglés de Inglaterra llamado Spurgeon. Spurgeon se conoce como el príncipe de los predicadores, un hombre de gran influencia en su tiempo y hasta nuestros tiempos. Él de muy jovencito empezó a predicar y el don que el Señor le dio para predicar, su vida, integridad, la pasión para hacer la tarea, le llevó a ganar mucha influencia, muy rápido. A sus 20 años, él estaba pastoreando una iglesia muy significativa, que creció de forma exponencial.
y en pocos años llegó a ser una novedad en todo el país. Todo el país de Inglaterra escuchaba a Spurgeon. Cuando venían visitas del extranjero, ¿a dónde iban las visitas? Iban a escucharlo a Spurgeon a predicar. Así de famoso era él. Si bien Spurgeon no escribió muchos libros, él se dedicó a publicar sus sermones. Él se enfocó en la predicación del púlpito y él hacía que sus sermones, los escribía y los imprimían y los distribuían. Y la gente los compraba, él vendía los sermones impresos y se vendían en todo el mundo. Hay un registro, por ejemplo, de un hombre de negocios en Estados Unidos que un sermón que le gustó de Spurgeon, él compró 1.000.000 de copias de ese sermón y las desparramó, las distribuyó. Sus sermones se vendían por millones. Sus sermones se publicaban en los diarios más importantes de Inglaterra en su época, en revistas de primera línea, en diferentes lugares del mundo. Y todo esto representaba ingresos para Spurgeon. Durante su vida, a Spurgeon le entraron por sus sermones millones de libras esterlinas, que representaría hoy millones de dólares. Cuando murió Spurgeon, su herencia a sus hijos fue ínfima comparado con todo el dinero que él tuvo durante toda su vida. Y esto llevó a preguntarse, ¿a dónde se fue toda esa plata? Y solo necesitan estudiar un poquito de la vida de Spurgeon para saber a dónde se fue. Él invirtió todo su dinero en promover la causa del Evangelio. Él inició varias instituciones que tenían como propósito, por ejemplo, coleccionar libros y hacer bibliotecas pastorales, obra misionera en diferentes lugares, cuidado y sostenimiento de personas necesitadas. Él empezó un seminario teológico. Spurgeon nunca fue a estudiar un seminario teológico, pero él fundó un seminario teológico donde formaba obreros. Y él financiaba ese seminario teológico con sus recursos. Esto es un hombre no avaro en exposición para el mundo entero. Un hombre que entiende que los recursos que el Señor le da tienen como fin la gloria de Dios, la extensión de su obra, y puede modelar y guiar a todos los demás en esa misma dirección. No digo que todos los hombres tienen que hacer exactamente lo mismo que Spurgeon, pero quiero decir, esta es la cualidad a la que nos estamos refiriendo. Un hombre no avaro, él no está construyendo su propio reino. Él no está acumulando. Él está invirtiendo. Él está sirviendo a un solo amo, a su Señor. Esto tiene que ser la cualidad de un líder en la iglesia. ¿Cómo luchamos contra el pecado de la avaricia? Porque esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Todos los hombres salen todos los días a trabajar, a ganar dinero, y trabajan en relaciones de dinero, tienen proyectos con el dinero. ¿Cómo hacemos para no caer en este peligro? Bueno, 4 palabras cortitas. Primero, huye. Tenés que combatir esto. Cueste lo que cueste, tenés que destruir la avaricia de tu corazón. Lo que sea necesario hacer, tenés que hacerlo para que este pecado muera. Segundo, rendí cuentas. Abrí tu vida económica a otros que puedan ayudarte a evaluar. No es que tienen que decidir por vos, pero no le confíes a tu propio corazón. La falta de rendición de cuentas genera los espacios para que yo haga manejos de mi dinero que no son correctos, que no siguen los principios bíblicos, y entonces todo lo que es oculto prepara el terreno para el desastre. Cultiva el contentamiento. No le des lugar a tu mente para ser seducida por las cosas de este mundo. No le prestes atención a esas propagandas. No deambules por Mercado Libre. No le des lugar a tu mente para generar descontento. Cultiva el contentamiento en el Señor. Y último, da generosamente. Da, ¿no es cierto? Alguien dijo, da hasta que te duela, y después da mucho más hasta que te deje de doler. O sea, la generosidad es la forma en la que tenemos que combatir el amor que nuestro corazón tiende a tener por los bienes de este mundo.
Esto es lo que cada hombre debe ser, sin duda, lo que los líderes deben ser y modelar para los demás. Uno más, creo que nos va a dar el tiempo y con eso vamos a terminar. El anciano debe liderar eficazmente su hogar. El anciano debe liderar eficazmente su hogar. Bueno, ustedes se dan cuenta en el versículo 4 y 5 cuánto lugar se le da a este principio. De todo lo demás se dice una sola palabra. Y acá encontramos un desarrollo bastante extenso de un principio que podríamos decir tiene dos partes tal vez. El versículo 4 dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa. Bueno, la palabra acá, casa, abarca a las personas, abarca a su esposa, a sus hijos, pero va más allá de eso y abarca todos los bienes, todo lo que está bajo el cuidado de este hombre. Entonces, este principio de gobernar bien su casa incluye una evaluación de cómo este hombre administra ese entorno donde el Señor le puso a cuidar de esas cosas. Claro, este principio está relacionado con lo que vimos en el capítulo 2. En el hogar, el hombre es el responsable final, él es la cabeza del hogar, por creación, por diseño. Y acá Pablo da por hecho eso, y entonces dice, no solamente el hombre debe gobernar su casa, el hombre debe gobernarla bien. Y acá se establece un principio muy importante. El hogar es el ámbito donde se va a poner a prueba al hombre para confiarle más adelante el lugar de liderazgo en la iglesia. Antes de asumir su responsabilidad de gobernar la iglesia, primero va a ser evaluada su capacidad para gobernar su hogar. Hay algunas observaciones interesantes de esto. Primero, ¿te diste cuenta de que no hay ningún requisito bíblico para casarse? ¿Sí? ¿Te diste cuenta de que no aparece una lista como esta para que un hombre gobierne su casa? Pero sí aparece una lista como esta para los que van a gobernar la iglesia. ¿Por qué es esto? ¿Será que la casa es menos importante que la iglesia? No, no es menos importante en un sentido. En un sentido, tanto el hogar como la iglesia son ámbitos en donde Dios es glorificado. Pero son ámbitos que ocupan un lugar distinto en el plan redentivo de Dios. En el plan de Dios de salvar a la humanidad, el hogar y la iglesia cumplen roles distintos. El hogar es la representación, es la sombra de la realidad. La iglesia es la realidad. La iglesia es aquello para lo cual el hogar existe. La familia existe porque existe la iglesia. Y no al revés. No es que la iglesia existe porque existe la familia. La familia existe porque existe la iglesia. Pénsalo de esta manera. Cuando Dios inició todo, en su mente estaba la iglesia. Cuando Dios decidió inventar, crear la relación matrimonial, Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, la relación del hombre y la mujer en el matrimonio son un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. La relación matrimonial es temporal, la relación de Cristo y la iglesia es permanente. La relación matrimonial solamente es una sombra, un anticipo, o es un cuadro, una imagen de cómo es la relación de Cristo y la iglesia. La relación de padres e hijos. ¿Por qué Dios creó a un padre con hijos?
Porque Él, en su naturaleza y en su propósito redentivo, planeó esa relación de padres a hijos con la iglesia. Nosotros somos hijos del Padre. Efesios capítulo 3 dice que toda la familia del cielo y la tierra toma nombre del Padre. Entonces, pensarlo así. ¿Por qué existen hijos? Existen hijos porque existe la iglesia, que son los hijos de Dios. Y para reflejar esa realidad, Dios creó el concepto humano de hijos. ¿Por qué existen hermanos? Existen hermanos en una familia porque existen hermanos en la iglesia. Para dar un cuadro de lo que es la iglesia, Dios creó a la familia. Por eso, Jesús habló de esta manera, ¿no? Y dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. El concepto más trascendente y profundo es la iglesia. El temporal y el humano superficial es el físico. Yo soy hermano, pero esa hermandad, ¿no es cierto?, tiene limitaciones. La de la iglesia es la realidad. Entonces, pensalo así. Muchas personas encuentran una tensión entre la familia y la iglesia y se preguntan, ¿qué debería ir primero para una persona? ¿Su familia o la iglesia? Esta es la pregunta equivocada, ¿no es cierto? Porque las dos son partes necesarias de llevar gloria a Dios. Pero ¿en qué forma funcionan? Funcionan así. Yo amo a mi familia y sirvo a mi familia porque amo a la iglesia. La iglesia es lo trascendente, es lo eterno, es lo real. La familia es la sombra. El Señor ama a la iglesia. El creyente ama a la iglesia. Y por eso es fiel en su familia. ¿Por qué el hombre tiene que ser un buen esposo? Para manifestar la gloria de Dios en la relación matrimonial, que refleja el amor de Cristo por su iglesia. La iglesia es lo importante. La familia es importante en relación a la iglesia. Entonces, esta dicotomía, esta separación es algo absurdo. No se pueden separar las dos cosas. Yo tengo que ser fiel en el hogar, pero sí tengo que entender esto. Yo no es que amo a mi familia y sirvo a mi familia porque es lo más importante para mí. Porque muchas personas, aún cristianos, usan esto como un argumento cuando en realidad lo que están haciendo es solamente alimentando sus propios intereses. Cuando ellos dicen, mi prioridad es mi familia, en realidad lo que están diciendo es, mi prioridad soy yo. Son mis intereses inmediatos. Y su familia es su base de intereses inmediatos. Y por eso hace lo que hace. Ahora, claro que nos enfocamos, no podemos ser negligentes con nuestra familia. Pero la familia es el camino por el que nosotros expresamos nuestro amor a Dios y a la iglesia. Entonces, qué absurdo es cuando la familia se aísla de la iglesia. Cuando la familia genera una identidad propia que se ve como en competencia con la iglesia. Cuando la familia ve que la iglesia le quita su tiempo familiar. ¿Cómo que la iglesia le quita su tiempo familiar? La iglesia debe ser el centro de la familia. La iglesia tiene que orquestar a la familia, tiene que centrar a la familia, porque la familia existe en función de la iglesia. Este es el punto, ¿no? Y no puedo amar a mi familia verdaderamente si no amo a la iglesia verdaderamente. ¿Sí? Entonces, no están en oposición. Cada uno tiene su lugar específico. Entonces, fíjate cómo está el principio. El principio es este. Primero, en el hogar tiene que ser fiel. ¿Por qué? Porque si no es fiel ahí, no le vamos a confiar a la iglesia. Dando a entender que hay una trascendencia mucho mayor en liderar la iglesia que en liderar la familia. Por lo tanto, practica ahí.
aprende ahí. Y cuando ya lo hagas bien y veamos el resultado de que lo hiciste bien, entonces vamos a confiarte en la iglesia. Porque la iglesia no se puede confiar a una persona que no pudo probar en su hogar que es capaz de liderar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que poder gobernar bien. Esta palabrita gobernar aparece varias veces más y aparece, por ejemplo, en relación a los diáconos, en relación a los ancianos. Esto es lo que va a hacer el día de mañana si él lo pone en la iglesia, él va a gobernar. ¿Y qué significa gobernar? Bueno, gobernar la casa es todos los aspectos de la casa. No es solamente que estamos enfocando la vida espiritual, sino todos los aspectos de la casa, la vida económica del hogar, la estructura del hogar, el orden, el cuidado, todos los aspectos del hogar son lo que tienen que ser evaluados, ¿no es cierto?, en este principio, tienen que gobernar bien. Strauch lo dijo así también: si un pastor no puede tener éxito en dirigir, si un hombre no puede tener éxito en dirigir las pocas vidas de una familia, no estará capacitado para mantener la vida de la familia extendida de Dios, que es mucho mayor. Entonces, bueno, déjenme dar unas preguntitas de reflexión. Hombres, disfrutan de guiar a su familia espiritualmente. Asumen el liderazgo de sus hijos en el desarrollo de un carácter piadoso. Hombres, ¿está ordenada tu casa? ¿Está limpia? ¿Está bien mantenida? ¿Sos ordenado con tus finanzas? Estas son las cosas que van a preparar el carácter para la vida de la iglesia. Entonces, hay otra parte, está la segunda parte, pero para no correr por esta segunda, creo que sería un buen lugar donde terminar y cerrar hoy. Y la semana que viene vamos a retomar en esta expresión de los hijos en sujeción. Como decía al principio, esto es a lo cual nos tenemos que dedicar como iglesia. Tenemos que orar por esta clase de hombres. Tenemos que estimular a los hombres de nuestra iglesia en esta dirección. Tenemos que acompañar, hombres, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, va a suceder en la interacción de la iglesia. Va a suceder en las relaciones. Va a suceder en la imitación, en la rendición de cuentas, en el crecimiento a través de la santificación. Bueno, quiero decirles, estoy agradecido al Señor, porque veo al Señor hacer esto en los hombres de nuestra iglesia. Esto no se forma de un día para el otro. Lleva muchos años formar a un hombre que pueda estar en condiciones de ocupar esta función. Hay modelos de fundación de iglesias que por el ímpetu de querer fundar iglesias son negligentes con la formación de hombres. Y lo que hacen es avanzar y a la vez todo lo que se comienza se devorona o es tomado por falsos maestros o termina deshonrando al Señor. Y sé que lleva tiempo, pero veo fruto. Y estoy agradecido al Señor. Y algunos de ustedes son el resultado de esto. Algunos de ustedes veo el fruto de la obra del Señor en sus vidas. Y les animo a seguir avanzando. Y que el Señor nos permita no solamente vivir estas dinámicas, sino modelarlas para otros. Y que los hombres que salgan de esta iglesia a fundar otras iglesias puedan entender que el factor crítico y clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo de esa iglesia son los líderes de esa iglesia. Y estos líderes no aparecen de la nada, hay que formarlos. Por lo tanto, el ministerio de hombres, el trabajo con hombres, el discipulado de hombres, esa cultura de rendición de cuentas y de
de edificación mutua tiene que darse en la vida de la iglesia para que podamos ver a los hombres crecer, que tengan todas estas cualidades y el Señor pueda bendecir a su pueblo con hombres que puedan guiarles a la madurez espiritual. Así que oren por esto, y oren por nosotros, por guía del Señor, por sabiduría, y oren por los hombres que están. Y cuando puedan, díganselo, díganle, estoy orando por vos, estoy orando para que puedas crecer, seguir madurando en el Señor, que el Señor te use grandemente. Y bueno, que el Señor permita que nuestra iglesia sea esa incubadora de obreros para la mies. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la claridad con la que tú, Señor, expones nuestro corazón y nos llamas a una vida de consagración a ti. Gracias Señor por la iglesia, porque Señor, todo lo que necesitamos para crecer, tú lo has puesto acá, en la familia de la fe. Gracias, Señor, por usar a nuestros hermanos en esas relaciones para forjar el carácter que se necesita para que un hombre pueda estar en el ministerio. Y te rogamos, Señor, levanta hombres así. Cuando un hombre llega a estar en esta posición y es evaluado y tiene todo esto, Señor, no hay duda de que fue tu Espíritu el que lo hizo. Y Señor, permítenos gozarnos en esa obra. Envía obreros a la mies, forma a estos hombres. Da fruto. Nosotros queremos sembrar y regar. Señor, da el crecimiento para tu gloria y para la salvación de muchas personas. Te encomendamos todo esto a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.